cuarto. Para muchos visitantes. Con organización de... A la escuela. Fueron juguetes. Pasos lentos. Mientras en redes sociales se sigue con un debate infértil e innecesario sobre el accionar del movimiento feminista, la realidad nos dice que 11 mujeres son asesinadas en nuestro país diariamente, que 1 de cada 3 mujeres en el mundo sufre algún tipo de violencia, que en muchos países latinoamericanos las autoridades no solo son incapaces de otorgar justicia a las víctimas de violencia, sino que terminan revictimizándolas, y mientras esto sucede, a nosotros nos interesa más un par de paredes. Hoy, en Intersecciones, hablaremos sobre cuál es el panorama que tienen que enfrentar las mujeres en su día a día, los retos y los avances. Para ello, contaremos con la presencia de la maestra Ana Vázquez Colmenares, titular de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca. Estudió Ciencias Políticas en el ITAM, así como 2 maestrías en la Universidad de Columbia en Nueva York. Es vocal del Observatorio de Participación Política de las Mujeres de Oaxaca, vicepresidenta del colectivo 50+1, capítulo Oaxaca, e integrante de la red Mujeres en Plural. Y por el otro lado, Angélica Ayala Ortiz, psicóloga social, maestra en Cooperación Internacional para el Desarrollo por la Universidad Complutense de Madrid, fue vicepresidenta de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos y actualmente presidenta del Grupo de Estudios sobre la Mujer Rosario Castellanos, organización feminista con más de 40 años de trabajo a favor de los derechos humanos de las mujeres. Quédese con nosotros porque expondremos el cruel panorama que vive hoy en día una mujer. Esto es Intersecciones, el lugar en donde todo el mundo en algún momento se encuentra. Me llena de placer estar con ustedes nuevamente aquí en un capítulo más de Intersecciones, y hoy la política y la academia se encuentran. ¿Para qué? Para hablar sobre las problemáticas sociales que tenemos en el día a día. Y con base en el capítulo anterior también del 8M sobre el aborto, ahora vamos a tocar otro tema sumamente importante, que es la violencia contra la mujer. Para este capítulo tengo el honor de estar con la maestra Angélica. Maestra, ¿cómo está? Muchas gracias, muy bien. Buenas noches, Ana. Y la secretaria Ana. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto por invitarme. Feliz de coincidir, Angélica. Gracias. Por lo que veo, además, si hubieran escuchado la charla antes de grabar, o sea, entraron con todo, o sea, hablando sobre el tema que nos atañe, pero, o sea, están ávidas de platicarnos sobre el tema. Maestra, actualmente se vive un gran debate y poco fructífero sobre el accionar de los movimientos feministas, sobre todo en las redes sociales, ¿no? Que al parecer no nos llevan a nada. Este debate en donde hay una protección sobre los monumentos, sobre estructuras, es vacua, vacía por completo, ¿no? ¿Cuál es el panorama para poner en contexto el enojo que tiene la mujer hoy en día con respecto a su ambiente cotidiano? Sí, bueno, pues mira, quiero mencionar por principio que como colectivas, como movimiento feminista en todas sus diferentes expresiones, hoy podemos mirar que el movimiento se está fortaleciendo, está creciendo, se está encontrando formas diversas de expresarse, y una de ellas es el movimiento en las calles. Pero no solamente es en las calles, estamos llenando las calles, estamos llenando los espacios digitales, estamos llenando los espacios dentro de los centros de trabajo, dentro de las escuelas. Mi visión más positiva es que estamos atisbando el florecimiento de un movimiento que, como nuestra organización tiene más de 40 años, ha venido sembrando semillas que el día de hoy se están expresando. En ese sentido, reconocemos el enojo, reconocemos a veces esta necesidad de expresar indignación, coraje, y lo hacen por una sencilla razón, porque tenemos una grave problemática en términos de la violencia hacia las mujeres y las niñas, una violencia que se expresa en todos los espacios.
A nivel de América Latina, ustedes saben, lo que se grita en las calles es América Latina será feminista. Y el otro eslogan, el otro discurso es el sistema patriarcal no se va a caer, lo vamos a tumbar. Y en ese sentido tiene mucho que ver con una serie de situaciones de injusticia ante todas las formas de violencia que se están viviendo. Y que Oaxaca, desafortunadamente, no está exento de estas formas de violencia. Tenemos leyes, en los últimos años se han venido avanzando en la generación de leyes, de normas jurídicas, sin embargo la aplicación es nuestro reto. Nosotras, como Grupo de Estudios sobre la Mujer Rosario Castellanos, tenemos solamente en esta administración 512 niñas y mujeres que han sido asesinadas de manera violenta, más de 900 desaparecidas del 2016 hacia acá. La impunidad lastima, la injusticia lastima, pero quizá lo que está generando este movimiento es los oídos sordos de las instituciones para poder atender esta problemática. En ese sentido, el lado positivo es que esta es una evolución del movimiento. El sentido negativo es que es a consecuencia de demasiada sangre, demasiadas lágrimas y demasiada indignación en esta sociedad. Me quedo con la parte más positiva, porque de ahí es donde iremos generando las acciones para ir transformando esta sociedad en una más humana y justa, en donde se respetan los derechos de las mujeres. Claro, secretaria, hablaba la maestra sobre las instituciones, ¿no? Usted como encargada, como titular, ¿cuáles son los retos que ha encontrado, sobre todo en el panorama en el que nos encontramos, y cuáles son los avances también que se ha tenido con respecto al tema de la violencia? Gracias. Bueno, antes de tocar ese tema, quisiera hacer un reconocimiento, porque 20 años antes que hubiera un Instituto de la Mujer Oaxaqueña, ya estaba el grupo de estudios de la Mujer Rosario Castellanos. Entonces, eso te indica que las organizaciones de la sociedad civil han incidido en la política pública. Los mecanismos de adelanto de las mujeres son resultado de la lucha de los movimientos feministas, y hoy es Secretaría de las Mujeres, es decir, en efecto, el gobernador escuchó una petición de que se elevara el instituto a secretaría, de que se le incrementara el presupuesto. Siempre es insuficiente, pero sí debo decir que tenemos un presupuesto 8 veces más grande que lo que tenía el IMO. Entonces, bueno, no es suficiente. Ahora vamos a los retos. El reto fundamental de la violencia es que responde a causas estructurales, ¿no? Entonces, la violencia no nació ayer, no se inició con la pandemia, se recrudeció, sin duda, con la pandemia, pero tiene que ver con un orden social patriarcal que forma y educa a hombres y a mujeres, y que pone al hombre en el centro. Es un sistema androcéntrico, ¿no? El hombre como medida de todas las cosas, y la mujer, entonces, en un plano secundario, relegada, subordinada, sometida, y por ende, la violencia contra las mujeres, pues nunca fue tomada como algo grave, sino como algo natural, como algo normal, como una cruz que deberían muchas mujeres pues simplemente de soportar, ¿no? Por eso el tema de las madres abnegadas, sacrificadas y demás. Hoy, afortunadamente, esto ha cambiado, sobre todo creo que las nuevas generaciones ya absolutamente lo tienen clarísimo, las mujeres. Entonces, ya ha habido, me parece, un proceso de deconstrucción que va mucho más avanzado en las mujeres, pero no así en los hombres. Ni siquiera los hombres de tu generación, claro, están, me parece, más conscientes porque están expuestos a todos estos debates que las redes sociales han acelerado, pero persisten los machismos cotidianos, que en los 90s los llamó Luis Bonino los micromachismos, y que son expresiones de la violencia cotidiana que te reflejan otras violencias mucho más graves, que llegan hasta la violencia feminicida y su peor expresión, que es el feminicidio. Ahora, todos estos, digamos, debates son relativamente recientes. El feminicidio se tipificó apenas en el 2012, ¿no? Antes de eso, pues se hablaba del asesinato de las mujeres, o si veías la nota roja, ¿no? ¿Qué decía la cabeza? Violóla
matóla, ¿no? Y era eso, un incidente de no te arroja. ¿Cuál es la importancia ahí, por ejemplo, de la tipificación, cuando llega la tipificación? Es que lo que no se nombra no existe. Entonces, lo primero era nombrar que el feminicidio no es cualquier tipo de homicidio, es el homicidio de una mujer por razón de género. Es un crimen de odio y, desde luego, el hecho de que estuviera ausente ese tipo penal, pues, ¿qué hacía? Que se invisibilizara un montón de situaciones, de casos. Ahora, el hecho de que ahora esté tipificado no significa ya que en automático tengamos justicia. Entonces, yo creo que ahí es uno de los grandes retos. Mientras persista la impunidad, ¿no? No sé si estarás de acuerdo conmigo, pues hay feminicidas que saben que se pueden salir con la suya, porque ¿cuántos terminan en la cárcel? Claro. ¿Cuál es su sentencia, no? Que al final eso también corre a cargo de las autoridades del gobierno. Hay oídos sordos porque escuchamos de repente al presidente hablar de que las marchas feministas se intensificaron con su gobierno, nuevamente poniéndose como el centro, ¿no? del panorama. Yo creo que sí se han intensificado en la medida en que las violencias se han visibilizado. Por el panorama, no por el mismo presidente. No, pero sí se aumentaron las violencias, literal. Yo te tengo unos datos aquí. En nuestro Centro Integral de Atención a Mujeres en Situación de Violencia, del año de 2019 a 2020, año con pandemia, aumentó 75% la cantidad de mujeres que acudieron a nuestros servicios psicológicos, jurídicos. Tuvimos que aumentar una unidad que no teníamos de violencia digital por el incremento en la violencia cibernética que ha habido. Sí. Tuvimos en 2017 que crear una unidad de atención de seguimiento de casos de feminicidio que no existía. O sea que sí, por supuesto que ha aumentado. Las llamadas a los números de emergencia aumentaron 300%. Los refugios, 200%. Entonces, no, es real, la violencia ha aumentado y por supuesto que el hartazgo y el enojo también. Sí, yo a lo que me refería era a los movimientos feministas, a este hartazgo, obviamente que muy en contexto con el panorama, ¿no? Los datos, por supuesto, ¿no? Pero el presidente vuelve a tomar el centro de la atención y dice que es una oposición que su gobierno tiene, ¿no? Cuando sí, es una oposición, pero legítima, ¿no? Por supuesto que es legítima, pero yo creo que en este momento hasta las personas más conservadoras están enfocándose en el presidente, cuando el presidente es un ejemplo de lo que pasa a nivel nacional. Yo, de verdad, Ana, cuando hablamos de este incremento de la violencia y que está derivando una violencia feminicida, nosotras como parte de la sociedad civil, lo que demandamos de las instituciones son atenciones que sean oportunas, porque podemos decir se incrementó, pero ¿qué resultados ha habido? Como en el caso de los feminicidios. Sabemos que el feminicidio es el grado máximo de violencia, pero tiene una historia, y esta historia tiene que ver con mujeres que acuden a los sistemas de procuración de justicia y son revictimizadas. Ocurre en los casos de mujeres que no pueden obtener un orden de protección, en quienes no tienen acceso a la justicia porque no hay un peritaje médico, un peritaje psicológico, de mujeres que terminan embarazadas por violación porque no hay una pastilla de anticoncepción de emergencia que forma parte del protocolo de las fiscalías. Lo mencionábamos hace poco, se fue el señor fiscal y aquí hay dos elementos que me parecen importantes. Por eso decimos que necesitamos gente profesional y no solamente quienes obedezcan a ciertos pactos, porque cuando llegó el fiscal empezaron a disminuir las carpetas sobre feminicidio, desde el momento que llegó. Antes de que él estuviera había 57 y a partir de él empezaron a bajar a 27, a 28, año con año, cuando los homicidios, dices, es que no son por razón de género, iban incrementándose. Todos los casos, todos los años se vinieron incrementando.
los asesinatos violentos de niñas y mujeres, y sin embargo las carpetas de feminicidio vinieron disminuyendo. Entonces decimos, o no hay una verdadera intención de vislumbrar la problemática, quizá por cuidar estas formas políticas de decir, estábamos en el lugar 10, bajamos al nivel 4. Pero ¿y la realidad? La realidad nos confronta. Y en ese sentido, a mí me parece que desde la Secretaría se han hecho muchos esfuerzos por transversalizar este enfoque de género en los sistemas de impartición de justicia, de educación. Sin embargo, los resultados todavía no se ven. Y yo sé de los grandes desafíos que tienen como Secretaría en términos de recursos y demás, pero la voluntad política, esa es a la que nosotras apelamos, a la voluntad política, a que un gobernador que se dice defensor de los derechos de las mujeres actúe en consecuencia, pero que lo veamos en resultados. Porque salió el programa de Mujer Segura, no se midieron resultados, fue un boom, salieron los botones de pánico, se mostraron a los medios, salió el transporte seguro, pero resultados no vemos, porque creo que más que experiencias que se proponen como pilotajes, hay que hacer un seguimiento para ver si se tiene o no resultado. Se vale equivocarse, porque de las equivocaciones vamos aprendiendo, vamos mejorando. Pero si no hay una política pública integral, si no hay una evaluación de los sistemas fiscalías especializadas, centros de justicia, vamos a seguir teniendo este problema. Y ahí es donde nosotras nos sumamos a los esfuerzos de las instituciones, señalando cuáles son los aspectos que hay que atender. Insisto, el desafío es enorme. Solo el gobierno no va a poder hacerlo, pero sin voluntad política no vamos a ver resultados. Secretaria, adelante. No, quería nada más comentar, que porque no terminé la estadística. En nuestro centro integral ha aumentado 75% el número de casos de mujeres que acuden, principalmente es violencia familiar, pero también tenemos nuestro grupo de atención a casos de feminicidio y de tentativas de feminicidio. Y ninguno de los casos que nosotras llevamos ha terminado en estadística de feminicidio, ni uno solo, ni en 2018, 19, 20 o 21. Quiere decir que cuando una mujer acude y se le atiende de una manera adecuada, con un modelo de atención y se le da el acompañamiento, sí es factible prevenir los feminicidios. ¿Qué sucede? Claramente ha habido feminicidios en Oaxaca, son mujeres que ni siquiera han tenido la oportunidad o no han podido llegar a la atención de estos servicios. Entonces, que hay que extender este tipo de servicios, pero no de una manera como en los años 70 centralista. Lo que hay que hacer es que cada municipio debe tener su centro, su espacio, y nosotros hemos intentado, dentro de nuestras facultades, porque los municipios son autónomos, tú Claro. lo sabes, de capacitar, de hacer formación y sobre todo a los municipios decirles, ustedes tienen la posibilidad de replicar este modelo, aquí está, se los damos, este es el modelo, estos son los test de riesgo, así tienes que emitir las medidas de protección, así puedes capacitar a tu policía, absolutamente todo. Pero si hablas de voluntad política, si no hay voluntad política y prefieren gastar en el jaripeo y en la fiesta del pueblo, que en lo que te cuesta la atención de un centro, ¿no?, de mujeres en situación de violencia o un albergue o un refugio, entonces tienes razón en el sentido de que la voluntad política y la dirección de la política pública están pues muy relacionadas. ¿Y hasta dónde podría llegar entonces el gobierno estatal para llegar y hacer, no sé, una supervisión, una verificación de Pues este tipo de espacios? Hay mecanismos de coordinación, clarísimo. Por ejemplo, existen consejos municipales para la prevención, atención, sanción, erradicación de la violencia. Pero ¿cuáles funcionan? En los que hay voluntad política de que funcionen. Y los otros pueden no funcionar. ¿Y cuál es, digamos, la consecuencia para esas autoridades municipales? Pues la veremos ahora en las urnas, ¿no? Pero técnicamente todavía falta mejorar estos mecanismos, y lo han dicho mucho las organizaciones de la sociedad civil, para que se pueda pues hacer una rendición de cuentas efectiva, ¿no? Yo en eso estoy totalmente de acuerdo. Entonces podríamos hablar de que
ejemplificando, el Estado tiene un proceso de prevención eficiente con los números que usted nos daba, secretaria, pero también está la impartición de justicia, ¿no? Sí, es que justamente son la prevención, la atención, la sanción para juntas lograr la erradicación. Entonces, pues sí, la parte de investigación del delito, toda la sanción, por ejemplo, pues la Secretaría no tiene competencias ahí, claro, salvo coordinarnos para la transversalización de la perspectiva de género y la capacitación. Para temas de prevención, en estricto sentido, le toca a la Secretaría de Seguridad Pública la prevención del delito, eso es un mandato. Nosotras, ¿qué sí podemos hacer? Prevención de la violencia con enfoque a derechos humanos desde las escuelas, ¿no?, en las comunidades, y lo hacemos, pero ese es un proceso que tarda más tiempo, porque ahí estás apuntando a la causa estructural, que las chicas y los chicos que hoy tienen 3 años vayan creciendo con un enfoque de derechos humanos para que la manera en la que se relacionen pues no sea a través de la violencia, ¿no? Pero eso es algo que va a tardar más tiempo y hay que insistir allí y no se resuelve en un sexenio, sí, desafortunadamente. De un día para otro, ¿no? Y después están los mecanismos de atención que siempre son perfectibles porque al final, ¿quiénes brindan los servicios? Seres humanos, seres humanas. Y bueno, pues hay toda una serie de situaciones que hacen que, por ejemplo, pues no sé, piensa en una médica, en un médico, en una clínica. Además, o sea, tiene una obligación de atender a una mujer que llega a violación, tiene la obligación de referenciar, de avisarle a la Secretaría. Hay un kit para atención que incluye, por ejemplo, el ofrecerle estas pastillas si existe un embarazo y desea terminarlo, para prevenir además infecciones de transmisión sexual, en fin. El tema es que puede poner pretextos, decir es que no está el kit, es que está cerrado el cajón, ¿no? Entonces también ahí hay una parte humana que hay que seguir mejorando y yo también creo que ahí pues hay una ventana de oportunidad y mucho tiene que ver con el factor humano. Las leyes han ido avanzando, pero como decía también Angélica, la aplicación y el otro gran tema, aparte del factor humano, es el presupuesto. Pues las leyes te mandatan muchas cosas, pero si no te dan el presupuesto para realizarlo, ¿no? Claro. Ahí están los vendedores. Maestra, vamos a ir a un corte comercial, pero quiero hacerle primero un cuestionamiento. Cuando hablamos muchas veces de violencia hacia la mujer, se nos remonta los golpes, el feminicidio, pero no es todo, ¿no? Es un catálogo enorme en el cual vive cotidianamente una mujer. Quisiera que ahondáramos sobre el tema de la violencia, desde qué punto a qué punto parte, quiénes la causan, porque también las instituciones llegan a violentar a la mujer, que ya ha sido violentada, la revictimización. Entonces, con eso vamos a regresar, vamos a un corte y regresamos a Intersecciones. Regresamos a Intersecciones y quiero agradecerle que siga con nosotros, quiero agradecerle a la maestra y a la secretaria, gracias por esta conversación tan rica, y también al Hotel Oaxaca Real que nos abrió las puertas el día de hoy, que además no sé si ya habían entrado al Oaxaca Real, pero está hermoso. Maestra, hablábamos sobre el tema de la violencia. De repente nuestra mente se remonta únicamente al contacto físico, al grado del feminicidio también. Pero la violencia va más allá de ello. Díganos desde qué punto hay violencia y cómo también las instituciones llegan a violentar a la mujer. Sí, por supuesto. Sí, quizá lo que toma más relevancia es justamente esta violencia feminicida, pero esta violencia feminicida es el resultado de una serie de violencias. La que más se reconoce es la violencia física, evidentemente. Sin embargo, hay un entorno de violencia que se va a ver reflejada, por ejemplo, en las mujeres. La violencia emocional es una violencia que le va quitando fuerza a la capacidad de las mujeres para ser agentes transformadoras de su familia, de su entorno comunitario, de sus colonias.
La violencia emocional es algo muy grave porque se disfraza de formas naturalizadas de relaciones de pareja. Tiene que ver con los celos, tiene que ver con las malas prácticas en términos de desvalorización, en términos que les van haciendo creer a las mujeres que no tienen ni la capacidad ni la fuerza para poder sostenerse a sí mismas. Esta violencia se refleja mucho en las relaciones de pareja y por eso, como bien lo mencionabas, llegan a los espacios de procuración de justicia y como quienes están ahí también son mujeres y también son hombres que están traspasados por esta visión de lo que es natural, nos encontramos con formas de revictimización como, señora, perdónelo, es su pareja, es el padre de sus hijos, es la persona que seguramente la ama, pero quizá lo tomó en un mal momento. Entonces esto hace que las mujeres regresen a sus casas porque piensan que efectivamente hay que darles otra oportunidad. Esta es una forma de violencia que se da al interior de los hogares y que se refuerza en las instituciones. Y ahí hablamos de la revictimización y de esta violencia institucional. Vemos la violencia sexual. Lamentablemente la violencia sexual se expresa no solamente en el ámbito familiar, se expresa en las calles, se expresa en las escuelas, en los centros de trabajo y nuevamente se naturaliza pensando que como eres mujer siempre vas a estar expuesta a acosos, a violaciones, a hostigamiento, a todas estas formas de violencia que en etapa de pandemia lo que se disparó fue la violencia digital. Es decir, a través de las redes sociales, a través de todas estas formas de la tecnología, de la información y de la comunicación que está de alguna manera impactando desde el interior de los hogares. La violencia que se vive en las calles, la violencia, el acoso callejero, que por cierto, bueno, tanto la violencia digital como la del acoso callejero generó nuevas leyes, pero volvemos, el problema es la aplicación de las leyes. Y en ese sentido, cuando hablamos de una violencia, no solamente hablamos de la violencia que se está dando en ámbitos de relaciones de pareja, estamos hablando de niñas y de adolescentes que son madres por violencia sexual. Las uniones tempranas. Oaxaca sigue manteniendo el tercer lugar en embarazo no planeado, forzado, temprano. Y está derivado por dos circunstancias. Una, por las uniones tempranas, de que, bueno, nosotros tenemos la meta de la erradicación del embarazo y el matrimonio en niñas de 10 a 14 años, porque existen en Oaxaca, existen y por lo tanto debe de ser erradicado. Hay una ley que establece que ya no se permiten los matrimonios infantiles, sin embargo las uniones de hecho las vemos cuando se entregan las becas para que terminen la escuela las niñas de las comunidades. Si ves niñas de 10, de 11, de 12 años ya embarazadas o ya con una criatura. Eso también es una forma de violencia. La violencia obstétrica, que es otro tema que en épocas de pandemia ha hecho que se incremente la muerte materna. Es decir, las mujeres no están acudiendo a los centros de salud y el no acudir les está generando embarazos no planeados, embarazos no deseados, embarazos producto de la violencia y que este tipo de violencias que se dan en los sistemas de salud se han agudizado por el tema de la COVID, que es falta de infraestructura, falta de métodos anticonceptivos y falta de atención adecuada a los procesos de embarazo y parto que debieran de ser gozosos. La falta de aplicación a la ley que justo se acaba de aprobar en el 2019 de la interrupción voluntaria del embarazo. Aborto legal y seguro, gratuito. Tampoco hemos podido avanzar ahí. Entonces, estas violencias se van sumando a la cotidianidad de la vida de las niñas y de las mujeres en todo el estado. Por supuesto que hay regiones que han mostrado mayores problemáticas que estadísticamente a nosotros nos duelen las estadísticas porque sabemos que cada número es la historia de una mujer, de una niña que tenían un futuro y que sin embargo se vuelven estadísticas porque ante una situación de acumulación de todas estas violencias
que es la violencia física, la violencia emocional, la violencia económica. Nosotras tenemos graves problemas para la asignación de pensiones alimenticias. Cuando se dice que la violencia económica tiene que ver con la falta de atención a la manutención y sostenimiento de niñas y niños, y sin embargo nos encontramos con juzgados que no entienden esta problemática, y en tiempos de pandemia, con toda la problemática que se vino, se han venido dilatando los casos de asignación de pensiones. Entonces ves la violencia económica, la violencia patrimonial, la violencia sexual, la violencia obstétrica y la violencia simbólica, que es la que encontramos en el cotidiano de todos los días. Ahora, nosotras pensamos que sí es cierto que son hombres y mujeres. Por eso cuando nosotras trabajamos el tema de la sensibilización, el tema de la capacitación, no les pedimos mejoren su servicio de salud, es adopten para sí mismas y para sí mismos nuevas formas de entender la vida, de sostener la economía, la salud, la educación. Y ahí es donde vamos realmente sensibilizando, porque no les decimos es su obligación, es no les gustaría construir relaciones distintas para ustedes, sus parejas, sus hijas, sus hijos, y eso le da como otra perspectiva, porque ya no es una exigencia como mandato de funcionario, es una posibilidad de creer en formas distintas de relacionarnos. Pero, así como lo planteamos, muy amigablemente, con mucha sensibilidad, también queremos evaluaciones de desempeño. Queremos saber cuántos casos están atendiendo y cómo están dando resultados. Y si no están dando resultados, ¿qué les hace falta? Porque necesitamos resultados. Y en ese sentido es que creemos que las instituciones deben de tener mecanismos de rendición de cuentas y de evaluación de resultados. Si en este momento a mí me están diciendo como acompañante jurídica que una niña que fue violada con una discapacidad y no hay justicia, entonces sí quiero saber quién es ese juez y esa jueza que determinó que había consentimiento por parte de una menor de edad. Eso es lo que queremos ver. Y en ese sentido es donde queremos sumarnos para poder establecer mecanismos que nos permitan ir evaluando y mejorando los sistemas. No todo es a través de sanción, pero sí de formación, de capacitación y acompañamiento, que es lo que también demandamos mucho al interior de los municipios. Con lo que expone la maestra parece un trabajo monumental, ¿no? Es un trabajo inmenso, es enorme, ¿no? Y ahí es donde la Secretaría de repente dice, bueno, no nada más es un trabajo mío, ¿no? Es de un conjunto de instituciones y adicional a ello de la sociedad civil. Pero ¿cómo le está haciendo la Secretaría para ir abordando poco a poco? Porque tampoco se puede y abarcar mucho y en poco tiempo, ¿no? Tiene que ser un paso a la vez. ¿Cómo le está haciendo la Secretaría para este reto tan enorme que expone la maestra? Bueno, sí hacemos varias de las cosas que hice. Por ejemplo, tenemos mediciones. Por cierto, los vamos a invitar a las organizaciones de la sociedad civil que se dedican a temas de atención. Trabajamos con varias, justamente a la presentación de un estudio que hicimos de resultados a partir de un estudio, de una encuesta a las usuarias de todos los servicios, y es muy importante ver cómo, en dónde estamos mejor, en dónde estamos fallando, cómo podemos mejorar en el tema de atención, porque el centro PAIMEF ESMO, el de la Secretaría, es el más grande ya del Estado. Entonces es más grande inclusive en términos de servicio, de profesionistas, que el CEJUM, que el Centro de Justicia para las Mujeres, porque además brindamos una cosa que no deberíamos hacer, pero que mientras no exista la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, entonces estamos supliendo eso, proporcionando servicios de asesoría jurídica victimal a las mujeres, cuando el modelo originalmente no lo contemplaba, ¿no? Ustedes también lo hacen, representación jurídica y acompañamiento. Y eso implica un acompañamiento de largo aliento, porque en México los juicios son eternos, ¿no? Son larguísimos. No debería ser así, porque la justicia se pospone. Tenemos casos, estuvimos con el gobernador el día 8 de marzo con un grupo de madres de víctimas de feminicidio y algunas mujeres sobrevivientes de tentativa de feminicidio. Y todos le decían, gobernador, mi juicio lleva 8 años, el mío lleva 9 años,
a mi hija la mataron hace 10 años y todavía no se dicta sentencia, la mía tiene 14 años y sigue la averiguación previa. O sea, evidentemente hay un tema estructural también del sistema de justicia, que en efecto no nos corresponde de manera directa, pero la Secretaría es una instancia normativa también, más que ejecutora. Sin embargo, sí hacemos una parte operativa, que es este centro, que es el más grande del estado, donde no nada más atendemos de manera directa y recibimos canalizaciones, sino que capacitamos a esta red que tenemos de 500 instancias municipales de las mujeres. Cuando yo llegué había 200, ahorita son 500, y la obligación es que la tengan todos los municipios, porque ya existe una ley que regula las instancias. Y entonces estamos haciendo un trabajo de formación de capital humano con estas titulares de las instancias, porque allí nos parece que es donde podemos dar el salto cualitativo, que en cada municipio se reconozca el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y se traduzca en que encuentren los servicios allí donde viven y que no tengan que desplazarse a otras ciudades, ¿no? Entonces, eso por un lado. Hacemos mucho trabajo de capacitación y de formación de funcionariado público. También trabajamos, por ejemplo, con síndicas y síndicos procuradores, porque donde no hay ministerio público, que es muchísimas comunidades de Oaxaca, una mujer que se enfrenta a un riesgo de su vida porque tiene un agresor, resulta que imagínate que tenga que ir hasta un ministerio público a otra ciudad a horas, pues no. Entonces la autoridad responsable ahí, que la ley lo dice, es la síndica o síndico procurador, debe emitir medidas de protección para preservar la integridad y la vida de esa mujer. Y si no lo hace, que sepan que están incurriendo en una responsabilidad como funcionariado público. Entonces, muchas veces ellos y ellas ni lo sabían. Entonces, estamos haciendo ese trabajo de el otorgamiento de medidas de protección y al mismo tiempo con seguridad pública, porque ¿quién va a cumplir esas órdenes de protección, no? Y al mismo tiempo, bueno, pues por ejemplo, no se le podría poner un policía a cada mujer violentada, sí. Pues eso no se puede, ¿no? Hay 3,000 policías en el estado, cuando la media nacional diría que deberíamos de tener por lo menos el doble. Bueno, pero sin embargo hay que garantizar con otras maneras, porque no es la única forma. Hay rondines, que tengan el teléfono de un policía cercano para que le puedan llamar, o los tales botones de pánico para que no tengan que llamarla, hacer la llamada, sino que simplemente con un movimiento ya está georreferenciada su localización, ya se sabe quién es, ya se sabe quién es su agresor. Entonces, se ha trabajado en este tipo de sistemas con la Secretaría de Seguridad Pública, se ha trabajado con la Fiscalía también para capacitación de ministerios públicos, pero claro, hay que decir que una paloma no hace verano. O sea, podemos hacer una capacitación muy buena. Con el Poder Judicial, por ejemplo, hicimos un diplomado y un curso especializado para juzgar con perspectiva de género. O sea, si lo sumas, fueron 200 horas de capacitación para juezas, jueces del ámbito penal, familiar. Sí es importante, y esperamos que con 200 horas, pues sí ya se hace una diferencia. Pero en cambio, con un curso de 2 horas, ¿verdad?, con una sensibilización, pues apenas empiezas a abrir. Sin embargo, somos muy insistentes en decir, tú como servidor o servidora pública, tienes una responsabilidad adicional. No eres como cualquier ciudadana común en ese sentido. Nuestra responsabilidad es velar por la garantía, por garantizar los derechos humanos, en este caso de las mujeres, a una vida libre de violencia. Y me parece fundamental esto que mencionas, porque si ya tenemos a 200 personas, hombres y mujeres, que 200 horas trataron de absorber y transversalizar lo que es la perspectiva de género, ¿no sería posible hacer una valoración aleatoriamente? ¿Cuántas de las actuaciones de estas personas verdaderamente se pudieron traducir en una impartición de justicia con perspectiva de género? Porque muchas dicen, bueno, pues es que no lo entiendo, o sea, no sé a qué se refieren. Pero si ya hay 200 personas capacitadas y pudiéramos ver un atisbo aleatorio que nos dijera, efectivamente, la capacitación tuvo resultados, porque podemos evaluar a quien no tomó el curso y a quien sí lo tomó, aquí sí se aplicó la perspectiva de género.
Creo que esos serían avances que nos podrían ir haciendo reconocimiento también a todas aquellas ministerios públicos o a todas aquellas jueces y jueces que verdaderamente le están aplicando. Porque eso también sería, no nada más es pasar y tener una bonita constancia, es cómo estas 200 horas se tradujeron en que en estos casos ya se pudieron establecer con una perspectiva de género. Ahora, lo que tú nos dices de los casos que tienen 10 años, 8 años, 9 años, ¿cuál fue la respuesta que se dio en esa mesa? Porque es difícil entender cuando dices, si la justicia no es pronta y expedita, ya no fue justicia. Entonces, ¿qué es lo que, en qué derivó esa reunión importante del 8 de marzo? ¿Cuál fue el resultado? ¿Qué es lo que explican? ¿Por qué no se puede juzgar, avanzar, siquiera judicializar una carpeta? ¿Qué dijeron las mamás de las víctimas? También nos interesa saber, porque debe de ser muy doloroso ir 10 años exigiendo justicia y que vean que sus carpetas ni siquiera están integradas. ¿Qué pasa ahí? Sí, pues sin duda, en general, en los casos que estaban ahí, todas ya tenían un avance, pero por ejemplo, en por lo menos una o dos todavía no se había aprendido al sujeto, en otro caso se había aprendido, pero después, en segunda instancia, un magistrado reclasificó el delito y lo disminuyó. Entonces, en lugar de ser un homicidio doloso, lo reclasifica a homicidio culposo y sale bajo fianza este sujeto. Ahí es donde dice, ¿dónde está la perspectiva de género? Claro. Porque no es el único caso. Nosotros nos enfrentamos con casos en donde ya teniendo el feminicida dentro de la cárcel, se reclasifica el delito y sale con el enorme riesgo que tiene para quienes fueron a declarar, para los familiares de las víctimas. Entonces hablamos de una revictimización, porque estos jueces, haciendo pacto, establecen la capacidad legal de dejarlos nuevamente en la calle. Es difícil, tenemos un grado de impunidad de la cantidad de casos que se denuncian, menos del 2% terminan en justicia. Y si lo hablamos en términos de mujeres, vemos esta situación tan lamentable. Mira, para continuar un poco con la pregunta, el gobernador justamente les decía que si ellas estaban de acuerdo en participar, él quiere hacer una reforma en el tema de justicia, porque ha sido digamos, un sistema de justicia desde el punto de vista, él es abogado, yo no, pero decía, ha sido muy garantista para defender a los delincuentes, pero no igualmente para los derechos de las víctimas, porque claramente aquí hay una violación a los derechos de las víctimas. Y entonces él ofreció, y vamos a tener una mesa de trabajo con consejería jurídica, con ellas, para que a partir de sus propios testimonios en los diferentes puntos del largo trayecto rumbo a la justicia, se puedan detectar las modificaciones para reformas legales que el gobernador les ofreció ir a presentar, inclusive para el Código de Procedimientos Penales, ¿no?, a nivel nacional, además de hacer las adecuaciones pertinentes para el ámbito local. Ese fue uno. Se trató también el tema de niñas y niños en orfandad por tema casos de feminicidio, ¿no?, que tiene ahí la Fiscalía, digamos, la Vicefiscalía de Víctimas lleva ahí mano en ese programa, y hay que fortalecerlo porque claramente se destroza la vida emocional de esas niñas y niños que no tienen mamás, pero además muchas veces su vida material también, porque resulta que se cambian a vivir con una abuela que no tenía en su proyecto tener que sacar adelante a 3 criaturas, claro. En fin, hablamos de ese tema. Sí, por supuesto, también inclusive de revisar la actuación de funcionariado, que si no está cumpliendo con su deber, pues el gobernador sí dijo que absolutamente se iba a revisar para que si hay un incumplimiento en su función, pues se castigue. Porque estamos hablando de 2 sexenios, sí, del sexenio anterior y de este sexenio, y este sexenio va avanzado. Porque a nosotros el tema del feminicidio
Nos duele profundamente cada mujer, cada niña, pero el tema de Sol, ese verdaderamente, porque ha sido lo que nos ha convocado a todas a exigir justicia, y el fiscal se fue debiendo la justicia para la hija de Sol Jarquín. Entonces, esto verdaderamente que es lamentable, porque tú ves acompañamiento jurídico, acompañamiento social, movimiento, y tampoco se ha logrado la justicia. Entonces, ¿qué será de esa mujer, de esa familia que le asesinan a una niña, a una hermana, a una madre que no tiene recursos económicos, que no tiene posibilidad ni conocimiento de acceso a la justicia? ¿Qué pasa con ellas? Una mujer Sí, en estos indígena casos, que ni siquiera por habla supuesto, la castellano. lengua. Sí. Pues, Sí. lamentablemente Ay, ya no. nos llegó el final del programa y hoy fungí como un espectador de una exquisita charla y muchas gracias, maestra, muchas gracias, secretaria. Sin duda es un trabajo monumental, como decíamos hace unos momentos, y que además está lleno de responsabilidades, de corresponsabilidades, ¿no? Porque tal vez hay la figura de un presidente, de un gobernador, de un fiscal, pero cada uno de nosotros es responsable de la violencia que hoy sufre la mujer cotidianamente. Y yo dejaría nada más la nota de que no es un problema de las mujeres. Es muy importante que tengamos hombres que se responsabilicen de revisar y resignificar su masculinidad, ¿no? Una masculinidad en positivo, una masculinidad afectiva, que va a ser en beneficio no nada más de estas mujeres que dejarán de violentar, sino de todos y de todas, Sí, ¿no? Paternidades más afectivas, más cercanas. En fin, en México tenemos tantas familias con ausencia de padre, y esa huella de abandono, pues, tiene un impacto, tiene un efecto real. Entonces, sí, pues yo sé creo que es el tiempo está concluyendo, pero fíjense, hay un tema que es súper fundamental, todo este tema de la violencia sexual. En niños, en su primera infancia es ligeramente más alto que en las niñas. A la edad de 10, 11 años se va incrementando la de las niñas. Pero quiere decir que vivimos en un sistema patriarcal en donde los niños son muy violentados en esa primera infancia. Por eso cuando decimos que el sistema patriarcal tiene como primeras víctimas a los propios hombres. Entonces por eso también apelamos a que una nueva forma de entender esta sociedad es que los hombres también se liberen de este sistema patriarcal porque les está afectando grandemente. Entonces, en la medida que podamos construir mujeres y hombres, mujeres empoderadas, hombres con capacidad de expresarse de manera diferente, otro mundo podríamos construir. Sin duda, sin duda. Les agradezco a ambas Gracias, el honor de muchísimas esta gracias. charla. Le agradezco a usted por quedarse hasta este momento. Espero que haya escuchado toda esta charla, que se extendió un poquito más de lo habitual, pero sin duda fue un deleite. Y agradezco a la producción, por supuesto, al Hotel Oaxaca Real por abrirnos las puertas. Y nos vemos en el próximo capítulo de Intersecciones, lugar en donde todo el mundo en algún momento se encuentra.